fotógrafa pobre fue humillada en boda de ricos, pero un millonario chino se levantó y dijo, «Ella es mía». Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol de verano castigaba las banquetas de la Ciudad de México cuando Lupita Ramírez subió las escaleras del metro en la avenida Reforma. La joven de 28 años, cabello rizado y piel morena, cargaba su inseparable cámara colgada al cuello como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Hija de una empleada doméstica y de un chofer de autobús de la periferia de Ecatepec, Lupita había conquistado su espacio en el mundo de la fotografía con talento y obstinación. Su pequeño estudio en la Condesa era un refugio donde podía expresar su visión única del mundo, capturar la verdad detrás de las miradas, la esencia que las personas intentaban esconder. El celular vibró en el bolsillo de su pantalón de mezclilla desgastado. Era un mensaje de texto que jamás esperaría recibir. «Lupita, aquí Carolina Mendoza. ¿Me recuerdas? Me estoy casando el mes que viene y quiero que seas mi fotógrafa. Sé que te has vuelto talentosa. Ponte en contacto para discutir los detalles». Lupita sintió un escalofrío. Carolina Mendoza. El nombre evocaba memorias de una infancia compartida en Ecatepec, antes de que la vida las separara por caminos drásticamente diferentes. Hijas del mismo barrio, estudiaron juntas hasta la preparatoria, cuando el padre de Carolina, un pequeño comerciante, ganó la lotería y decidió mudarse a Polanco, barrio exclusivo de la capital mexicana. A partir de ahí, el distanciamiento fue inevitable. «¿Cómo consiguió mi número?», pensó Lupita, entrando a un café para refugiarse del calor mientras tecleaba una respuesta. A través de las redes sociales, Lupita sabía que Carolina se había convertido en una influencer de lujo, siempre exhibiendo viajes internacionales, ropa de marca y cenas en restaurantes con estrellas Michelin. Su prometido Enrique Álvarez era heredero de una de las mayores constructoras del país. «Un café de olla, por favor», pidió al mesero, mientras intentaba procesar aquella invitación inesperada. En los días siguientes, Lupita investigó más sobre la vida actual de Carolina. Descubrió que, además de influencer, se había vuelto socia de una reconocida agencia de modelos y realizaba eventos benéficos frecuentados por la élite de la sociedad capitalina. Su boda prometía ser el evento social del año, con cobertura de revistas de celebridades y una lista de invitados que incluía políticos, empresarios y artistas. Tras un breve intercambio de mensajes, acordaron un encuentro en la Torre Latinoamericana, edificio icónico en el centro de la Ciudad de México, donde Lupita haría una sesión para otra cliente. Carolina apareció impecable, con lentes oscuros Prada y un vestido que seguramente costaba más que 3 meses de renta del estudio de Lupita. «¡Lupita!», exclamó Carolina, abriendo los brazos para un abrazo forzado. «¡Qué simple y auténtica estás como siempre!». El tono condescendiente no pasó desapercibido, pero Lupita respiró profundo y sonrió. Siempre había sido así, desde que Carolina cambió de vida. «Es bueno verte después de tanto tiempo, Caro», respondió, con sinceridad. A pesar de todo, había un cariño genuino por los recuerdos compartidos. Entonces, sobre la boda, Carolina fue directa mientras se sentaban en un café elegante. «Será en el Hotel St. Regis, con 500 invitados. Quiero algo único. ¿Sabes? Algo que haga que la gente suspire cuando vea las fotos en las revistas». Mientras Carolina hablaba sin parar sobre las exigencias para las fotografías, Lupita observaba los pequeños cambios en su rostro. La nariz más fina, los labios más llenos, la frente sin expresión. La niña que un día compartió tortas con ella en el recreo ahora parecía una muñeca de porcelana. «¿Por qué yo?», preguntó Lupita cuando Carolina finalmente hizo una pausa. «Podrías contratar a cualquier fotógrafo famoso». Carolina sonrió, ajustando un mechón de cabello perfectamente alisado. «Vi tu trabajo en la exposición Rostros de México. Tienes una mirada diferente. Además», bajó el tono de voz, «sería una gran historia para contar, ¿no? La fotógrafa de la periferia que registra la boda de la amiga de infancia que triunfó en la vida».
El estómago de Lupita se revolvió, pero mantuvo la expresión neutral. La boda sería una oportunidad profesional significativa, independientemente de las intenciones de Carolina. «Mi tarifa no es barata», advirtió, esperando tal vez una reacción de sorpresa. Carolina rió. «El dinero no es problema, querida. Te pagaré el doble de lo que sueles cobrar». En la semana siguiente, Lupita visitó el Hotel St. Regis para conocer los espacios y planear las fotografías. El lujo era opresivo: cristales, mármol italiano, jardines impecables. Mientras caminaba por los salones, se sentía una intrusa en aquel mundo. Aún así, su ojo entrenado ya capturaba ángulos y luces, imaginando cómo traduciría todo aquello en imágenes que fueran más allá de la ostentación. En el camino de regreso a su apartamento en la Roma, barrio céntrico pero aún accesible, Lupita recibió una llamada de Silvia, su mejor amiga y asistente. «¿Y qué tal el castillo de la princesa?», preguntó Silvia con su habitual sarcasmo. «Surrealista», respondió Lupita mientras caminaba hasta la parada del autobús. «Hay una lámpara en el salón principal que debe costar más que todo el equipo de nuestro estudio junto». «¿Estás segura de que quieres hacer esto? Siempre dijiste que no fotografiabas a gente plástica». Lupita suspiró, observando el autobús acercarse. «Es un trabajo, Sil, y pagará bien. Además, confieso que tengo curiosidad por ver cómo es ese mundo de cerca, no para formar parte de él, sino para documentarlo a través de mis lentes». El día anterior a la boda, Lupita organizó todo su equipo: cámaras profesionales, diversos lentes, flashes, reflectores, computadora para respaldo inmediato de las imágenes, todo verificado meticulosamente. Silvia la ayudaría como asistente y segunda fotógrafa. Esa noche, acostada en su cama sencilla, en el apartamento de una recámara, Lupita miró las fotografías enmarcadas en la pared. Eran retratos en blanco y negro. Su madre, doña Rosa, con las manos marcadas por el trabajo; su padre, don Manuel, con el uniforme de chofer; el viejo Tiburcio, indigente que siempre contaba historias en la Condesa; la vendedora de tlacoyos del mercado de Coyoacán. Personas reales, con historias grabadas en sus expresiones. «Mañana será solo un trabajo más», pensó, tratando de convencerse. «Voy a fotografiar el evento y entregar las imágenes como una profesional». Pero algo dentro de ella sabía que aquella boda sería un parteaguas en su vida. Lo que Lupita no podía imaginar era que, en medio del lujo y ostentación, su destino cambiaría para siempre cuando sus ojos encontraran los de un hombre que, como ella, parecía fuera de lugar en aquel ambiente de excesos. A las 5:30 de la mañana, el despertador sonó. Era hora de prepararse para registrar el día más feliz en la vida de Carolina Mendoza, sin saber que sería también el inicio de una nueva jornada para sí misma. El Hotel St. Regis resplandecía bajo el sol de la tarde del sábado. Lupita llegó 3 horas antes de la ceremonia, vistiendo pantalón negro y camisa blanca, el uniforme discreto que adoptaba para trabajos formales. Su cabello rizado estaba recogido en un chongo bajo y el maquillaje era mínimo. La simplicidad de su apariencia contrastaba con el ambiente suntuoso. Silvia, que conducía el coche rentado para la ocasión, silbó al ver la decoración siendo finalizada. «Parece escenario de película, Lu. ¿Cuánto costará todo esto?» «Mejor ni pensar», respondió Lupita, ajustando la correa de la bolsa de equipos. «Vamos a trabajar». Las dos fueron conducidas por una coordinadora de eventos hasta la suite donde Carolina se preparaba con su equipo de belleza. La novia, envuelta en una bata de seda, estaba rodeada por 6 mujeres: maquillista, estilista, manicurista, diseñadora y 2 asistentes. Una copa de champán francés descansaba a su lado. «Lupita, por fin», exclamó Carolina al verla. «Puedes comenzar a registrar los preparativos. Quiero todo documentado, cada detalle». Sin decir una palabra, Lupita comenzó a trabajar. Su cámara capturaba los momentos con precisión: el vestido Givenchy colgado como una obra de arte, las joyas Tiffany & Co.,
cuidadosamente dispuestas sobre terciopelo, el ramo de orquídeas raras. Detrás de los lentes se sentía protegida, como una observadora invisible de aquel espectáculo de vanidad. Mientras fotografiaba, Lupita escuchaba las conversaciones superficiales. Carolina y sus amigas, todas con los mismos labios inflados y cejas idénticas, hablaban sobre otras socialités, criticaban ropas y cuerpos ajenos, comentaban sobre viajes a Dubái y Maldivas. Ninguna palabra sobre amor, sobre el significado del matrimonio, sobre el futuro compartido con Enrique. Al mediodía, Enrique Álvarez envió un ramo de rosas rojas con una tarjeta. Carolina leyó en voz alta para sus amigas. Para la mujer más deslumbrante de México, nuestra boda será portada de todas las revistas. Te amo, ¿eh? Las mujeres suspiraron al unísono, como si aquel mensaje representara el pináculo del romanticismo. Lupita continuó fotografiando, su dedo apretando el obturador con más fuerza de la necesaria. Los invitados comenzaron a llegar a las 4 de la tarde. Lupita y Silvia se dividieron entre el jardín donde ocurriría la ceremonia y el salón donde se realizaría la recepción. Era un desfile de poder y ostentación, políticos influyentes, celebridades, empresarios, todos exhibiendo ropa de marca y joyas extravagantes. Las conversaciones giraban en torno a negocios, propiedades en Miami y en los Hamptons, nuevos modelos de coches importados. Fue cuando Lupita lo notó por primera vez. Un hombre de 1900, aproximadamente 35 años, rasgos orientales suavizados por el mestizaje mexicano, observaba el movimiento con una expresión analítica. A diferencia de los otros invitados, no parecía interesado en ser visto o notado. Usaba un traje elegante, pero sin ostentación, y no llevaba ese aire de superioridad tan común en los demás. Estaba solo, bebiendo una copa de agua con limón, mientras sus ojos escudriñaban el ambiente. Instintivamente, Lupita dirigió su cámara hacia él. A través del visor, observó cómo el hombre parecía fuera de lugar en medio de aquella exhibición de riqueza. Cuando ella ajustó el enfoque, sus miradas se cruzaron. Él sonrió discretamente, como si reconociera en ella a una igual, alguien que también observaba aquel mundo sin realmente pertenecer a él. La ceremonia comenzó puntualmente. A las 5 de la tarde, Carolina surgió deslumbrante, como una visión en blanco y perlas, caminando al son de una orquesta de cámara. Enrique esperaba en el altar con una sonrisa ensayada. Todo era perfecto, meticulosamente planeado para las fotografías que adornarían revistas y alimentarían la envidia ajena. Lupita trabajó incansablemente, registrando cada momento, cada detalle. Su concentración era absoluta, su técnica impecable. Nadie podría decir que no era una profesional ejemplar. Durante la recepción, mientras fotografiaba grupos de invitados, Lupita sintió una presencia a su lado. Era el hombre de rasgos orientales que había notado anteriormente. «Sus fotografías parecen capturar más que lo obvio», dijo él con una voz grave y melodiosa. «Puedo percibirlo por el modo en que observa antes de fotografiar». Lupita sonrió, sorprendida, por el comentario perspicaz. «Gracias. Intento ver más allá de la superficie. Soy Tadeo Nakatomi», se presentó extendiendo la mano. «Amigo de la familia del novio, aunque me siento como pez fuera del agua en estos eventos». «Lupita Ramírez, fotógrafa del evento», respondió ella, estrechando brevemente su mano. «Y también me siento como una intrusa». Él sonrió, a los ojos oscuros brillando con interés genuino. «¿Conoces a la novia? Crecimos juntas en Ecatepec. Éramos amigas de infancia. Y ahora registras su gran día. ¡Qué interesante trayectoria!». Algo en la manera como Tadeo hablaba, sin pretensión o artificialidad, hizo que Lupita se sintiera instantáneamente cómoda. Antes de que pudieran continuar la conversación, sin embargo, fue llamada para fotografiar. El momento del pastel. El resto de la noche transcurrió en un torbellino. La fiesta se volvía cada vez más exuberante, con shows de artistas famosos, fuegos artificiales y una profusión de comidas y bebidas importadas.
Lupita continuaba trabajando, sus pies doliendo dentro de los zapatos cerrados, pero su determinación inquebrantable. Alrededor de las 11 de la noche, cuando algunos invitados ya demostraban los efectos del alcohol, Carolina llamó a Lupita para una fotografía junto a las damas de honor. Lupita entregó la cámara a Silvia y se posicionó incómodamente al lado de la novia. «Quiero hacer un brindis por mi fotógrafa», anunció Carolina levantando una copa de cristal. «Lupita y yo crecimos juntas en el mismo barrio humilde. Mírenos ahora. Yo, una empresaria exitosa casándome con el hombre de mis sueños en este hotel de lujo, y ella, bueno, ella, continúa auténtica con su estilo simple, ¿no es cierto?». Las risas que siguieron hicieron que el rostro de Lupita ardiera de vergüenza. Carolina continuó. «Lupita siempre tuvo talento, pero nunca ambición. Mientras yo construía mi imagen y mi fortuna, ella prefirió quedarse fotografiando gente común, retratando la verdadera esencia, como ella dice». Carolina hizo comillas en el aire, provocando más risas. «Por eso la contraté. ¿Quién mejor para documentar mi éxito que alguien que eligió el camino opuesto?». El silencio incómodo que siguió fue ensordecedor. Lupita sintió que la sangre abandonaba su rostro mientras todas las miradas se dirigían hacia ella. Las damas de honor disimularon la incomodidad con sonrisas forzadas. Algunos invitados carraspearon, otros desviaron la mirada. En realidad, una voz masculina cortó el silencio. «Creo que la novia no comprende el verdadero valor del arte de la señorita Ramírez». Todos se volvieron hacia el dueño de la voz. Era Tadeo Nakatomi, que se acercaba con pasos firmes. «Perdón por la intromisión», continuó, «pero tuve el privilegio de ver algunas de las fotografías de la señorita Ramírez en la exposición Rostros de México en el Museo de Arte Moderno. Su trabajo revela una profundidad y una autenticidad que raramente se encuentra en los fotógrafos comerciales, que generalmente registran eventos como este». Carolina parpadeó, visiblemente irritada por la interrupción. «Tadeo, querido, solo estábamos bromeando entre amigas. El arte de la señorita Ramírez no es una cuestión de elegir un camino opuesto al éxito», prosiguió Tadeo, ignorando el comentario de Carolina. «Por el contrario, es una búsqueda de la verdad en un mundo que valora demasiado las apariencias. Eso, para mí, representa el más elevado tipo de éxito». Los ojos de Lupita encontraron los de Tadeo, y ella sintió una ola de gratitud por la defensa inesperada. Por primera vez en aquella noche, no se sintió invisible o inferior. «Si me permiten», concluyó Tadeo tomando una copa de champán de una bandeja cercana, «me gustaría hacer un brindis por el arte auténtico y la mirada sensible de la señorita Ramírez, que ciertamente elevará las fotografías de este evento más allá de lo obvio y lo superficial». Un murmullo recorrió el grupo mientras los invitados levantaban sus copas, algunos por educación, otros por genuina apreciación por el pequeño acto de rebeldía en medio de aquella celebración de conformidad. Carolina, con el rostro rojo de rabia y vergüenza, forzó una sonrisa para las cámaras de los celulares que registraban el momento. Sus ojos, sin embargo, lanzaban dagas en dirección a Lupita. «Gracias por sus palabras, señor Nakatomi», dijo Lupita recuperando su compostura. «Ahora, si me disculpan, necesito volver al trabajo». Mientras se alejaba para recuperar su cámara, Lupita sintió una mano tocar levemente su brazo. Era Tadeo. «Disculpa si causé incomodidad», dijo él en voz baja, «pero no pude quedarme callado ante aquella humillación gratuita». «No te preocupes», respondió Lupita con una sonrisa sincera. «Fue inesperadamente reconfortante. Cuando termines tu trabajo aquí, me gustaría conversar sobre un proyecto. Tengo una propuesta que puede interesarte». Antes de que Lupita pudiera responder, Tadeo le entregó una tarjeta discreta y elegante, alejándose enseguida. La tarjeta solo decía: «Tadeo Nakatomi, director de la Fundación Nakatomi para Artes Visuales», seguido de un número de teléfono y dirección en el barrio de la colonia Cuauhtémoc. Una semana después de la boda, Lupita aún no había contactado a Tadeo Nakatomi. La tarjeta reposaba sobre su mesa de trabajo en el pequeño estudio de la condesa,
donde pasaba horas editando las fotografías del evento. Las imágenes eran técnicamente perfectas, composición impecable, iluminación precisa, momentos capturados con maestría, pero algo la incomodaba profundamente. «Hay algo mal con estas fotos», comentó con Silvia, que organizaba equipos en el otro lado del estudio. «¿Mal cómo?», preguntó la asistente acercándose para mirar el monitor. «Me parecen geniales». Lupita suspiró recostándose en la silla. «Están vacías, perfectas en la técnica, vacías en la esencia, como los propios novios». Silvia se encogió de hombros. «Es lo que quieren, ¿no? Perfección para exhibir». En las redes sociales, a nadie le interesa la verdad. «A mí sí», murmuró Lupita mirando una fotografía en particular. Era una imagen de Carolina y Enrique cortando el pastel. Sonrisas perfectas, postura elegante, luz dorada bañando a la pareja como una bendición divina. Al fondo, desenfocado pero aún reconocible, estaba Tadeo Nakatomi, observando la escena con una expresión pensativa que contrastaba con la alegría artificial de los otros invitados. En un impulso, Lupita tomó la tarjeta y marcó el número. «Fundación Nakatomi, buenas tardes», atendió una voz femenina. «Buenas tardes. Me gustaría hablar con el señor Tadeo Nakatomi. Soy Lupita Ramírez, la fotógrafa». Después de algunos segundos de espera, la voz grave y serena de Tadeo sonó del otro lado de la línea. «Señorita Ramírez, qué placer escucharla. Estaba esperando su llamada». «Disculpe la demora», respondió Lupita. «He estado ocupada con la edición de las fotos de la boda». «Lo imagino. ¿Y cómo se siente después de aquella noche?». La pregunta, tan directa y al mismo tiempo tan cuidadosa, tomó a Lupita por sorpresa. Nadie solía preguntar cómo se sentía. «Honestamente, me siento vacía, como si hubiera pasado horas documentando una gran mentira». Hubo un breve silencio antes de que Tadeo respondiera. «Es exactamente sobre eso que me gustaría conversar. Tengo una propuesta que puede ayudarle a recuperar su conexión con la fotografía auténtica. ¿Podría encontrarse conmigo hoy a las 6 de la tarde en la fundación?». Lupita dudó por un momento. Se había prometido terminar la edición ese día. «¿Puede ser a las 7?», sugirió. «Perfecto», respondió Tadeo. «La estaré esperando». La Fundación Nakatomi para Artes Visuales ocupaba una casona histórica reformada en la calle Río Lerma, corazón de la colonia Cuauhtémoc. La fachada preservaba la arquitectura original de la década de 1920, pero el interior había sido modernizado para albergar galerías de arte, estudios y un pequeño auditorio. Cuando Lupita llegó, puntualmente a las 7 de la tarde, fue recibida por una recepcionista que la condujo a través de pasillos decorados con fotografías y pinturas contemporáneas. El lugar respiraba arte sin la pretensión típica de las galerías comerciales. Tadeo la esperaba en una oficina amplia en el segundo piso. Las ventanas ofrecían una vista al Parque España, iluminado por farolas tradicionales. Él vestía pantalones oscuros y una camisa de lino azul, más casual que el traje de la fiesta, pero igualmente elegante. «Bienvenida», dijo levantándose para saludarla. «¿Acepta un té?». «Con gusto», respondió Lupita, sentándose en un sillón confortable. Mientras Tadeo preparaba el té en un juego de cerámica japonesa, Lupita observó el ambiente. Las paredes exhibían fotografías de personas comunes en situaciones cotidianas. Un pescador en la playa de Acapulco, una señora haciendo tamales en Oaxaca, niños jugando fútbol en los barrios populares de Tepito. Eran imágenes poderosas que capturaban la esencia mexicana sin romantización ni prejuicio. «¿Son suyas?», preguntó, indicando las fotografías. Tadeo sonrió, entregándole una taza humeante. «Sí, la fotografía es mi pasión secreta. Aunque administro la fundación y los negocios de la familia, es a través del lente que realmente veo el mundo». «Son extraordinarias», comentó Lupita con sinceridad. «Capturan el alma de las personas». «Es exactamente lo que busco hacer», dijo Tadeo sentándose frente a ella. «Y lo que vi en su trabajo en la exposición del Museo de Arte Moderno. Usted también busca el alma detrás de las apariencias».
Lupita se sintió halagada por el reconocimiento genuino de su trabajo. Entonces, ¿cuál es su propuesta?, preguntó, después de sorber un trago del té de jazmín. Tadeo colocó su taza sobre la mesa de centro e inclinándose hacia adelante, sus ojos brillando con entusiasmo. Estoy organizando una exposición llamada Contrastes México. Real versus México vitrina. Quiero yuxtaponer imágenes de la élite mexicana, con toda su ostentación y artificialidad, a fotografías de mexicanos comunes, con su autenticidad y dignidad, no para juzgar, sino para provocar reflexión sobre lo que realmente valoramos como sociedad. Parece fascinante, comentó Lupita, ya imaginando las posibilidades. Y después de ver su trabajo, y principalmente después de presenciar cómo fue tratada en aquella boda, me di cuenta de que usted sería la compañera perfecta para este proyecto. Lupita frunció el ceño, colocando la taza sobre la mesa. No quiero ser parte de un proyecto motivado por lástima. Tadeo negó enfáticamente con la cabeza. No se trata de lástima, Lupita, se trata de perspectiva. Usted ha vivido en los dos mundos, creció en un ambiente humilde, conoce la realidad mexicana, pero también ha tenido acceso a los círculos privilegiados a través de su trabajo. Esa dualidad de perspectivas es exactamente lo que el proyecto necesita. Lupita consideró las palabras de él. Era verdad que su trayectoria le permitía ver las contradicciones sociales mexicanas con claridad, y la idea de usar su arte para provocar reflexión siempre había sido su objetivo mayor. ¿Cómo funcionaría esta colaboración?, preguntó finalmente. Tendría total libertad creativa. La fundación financiaría todos sus gastos, proporcionaría equipo adicional, si fuera necesario, y usted recibiría un pago sustancial. A cambio, solo pediría que compartiera su visión auténtica, sin filtros ni concesiones. ¿Y las fotografías de la boda? ¿Pretende usarlas? Tadeo sonrió con comprensión. Solo si usted lo considera apropiado y ético. No quiero comprometer su relación profesional con los clientes. Lupita reflexionó por un momento. Técnicamente, las fotografías pertenecían a los novios después de la entrega. Pero había imágenes de los bastidores, momentos no incluidos en el paquete final, que revelaban mucho sobre aquel mundo de apariencias. Necesito pensar, respondió honestamente. Es una propuesta tentadora, pero tengo recelos sobre las implicaciones. Comprendo perfectamente, dijo Tadeo recostándose en el sillón. ¿Por qué no comenzamos con un café? Mañana, si está disponible, podemos conversar más sobre el proyecto sin compromiso. Había algo en la manera como Tadeo la trataba, con respeto genuino por su arte y sus preocupaciones, que hacía que Lupita se sintiera valorada de un modo que raramente había experimentado en su carrera. Un café sería genial, concordó sonriendo. Al día siguiente, se encontraron en un café en la colonia Roma, barrio bohemio conocido por su efervescencia cultural. La conversación fluyó naturalmente, abarcando desde técnicas fotográficas hasta filosofía del arte. Lupita descubrió que Tadeo, a pesar de su posición privilegiada como heredero de una familia de empresarios nipo-mexicanos, tenía una visión crítica y compasiva de la sociedad. Mis abuelos llegaron a México sin nada, contó él, mientras compartían un pastel de zanahoria. Trabajaron en plantaciones de café en Veracruz. Sufrieron prejuicios, pero persistieron. Mi padre expandió el pequeño comercio que ellos habían establecido en la colonia Cuauhtémoc para una red de importación y exportación. Él me enseñó a valorar nuestras raíces y a nunca olvidar las dificultades que enfrentamos. Es una historia hermosa, comentó Lupita. Mi familia nunca logró ese ascenso. Mis padres aún viven en la misma casa en Ecatepec, donde crecí. Y eso moldeó su mirada fotográfica, observó Tadeo. Hay una honestidad en sus imágenes que solo viene de la experiencia vivida. En los días siguientes, los encuentros se volvieron frecuentes. Visitaron exposiciones juntos, fotografiaron las calles de Ciudad de México, discutieron literatura y cine. Una conexión inesperada florecía entre ellos, no solo profesional, sino personal.
2 semanas después de su primer encuentro, Lupita finalmente tomó su decisión. Entregó a Tadeo una memoria USB conteniendo una selección cuidadosa de fotografías de la boda, imágenes que revelaban la superficialidad y el vacío detrás del espectáculo. «Estas son mías, no están en el contrato con los novios», explicó. «Y quiero participar en el proyecto». Tadeo sonrió genuinamente feliz con la decisión. «Vamos a crear algo significativo juntos, Lupita, algo que haga que las personas piensen». En las semanas siguientes se sumergieron en el proyecto, con pasión y dedicación. Lupita documentó el cotidiano de trabajadores, familias de la periferia, artistas callejeros, mientras Tadeo usaba sus contactos para registrar eventos exclusivos de la élite capitalina. Juntos editaban y seleccionaban las imágenes, creando yuxtaposiciones poderosas que revelaban las contradicciones sociales mexicanas. La intimidad entre ellos crecía naturalmente. Compartían no solo ideas artísticas, sino también historias, personales, miedos y sueños. Tadeo mostró a Lupita un lado de Ciudad de México que ella desconocía, restaurantes japoneses auténticos escondidos en la colonia Cuauhtémoc, templos budistas tranquilos, espacios culturales alternativos. Ella, a su vez, lo llevó a conocer la periferia donde creció. Lo presentó a sus padres y amigos de infancia. Durante un fin de semana fotografiando en la costa guerrerense, hospedados en una posada sencilla en Zihuatanejo, lo inevitable ocurrió. Después de un día capturando imágenes de pescadores locales, se sentaron en la playa para ver la puesta de sol. La conversación, como siempre, fluía con facilidad y profundidad. «Nunca imaginé que encontraría a alguien que viera el mundo como yo», confesó Tadeo, sus ojos fijos en el horizonte colorido. «Ni yo», respondió Lupita, sintiendo su corazón acelerarse. «Es como si finalmente alguien me viera de verdad». Cuando sus miradas se encontraron, ya no había cómo negar lo que sentían. El beso que siguió fue suave y natural, como si sus labios ya se conocieran de otras vidas. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Zihuatanejo, nació más que una colaboración artística. Nació un amor fundamentado en respeto mutuo y admiración genuina. De regreso a Ciudad de México, continuaron trabajando en el proyecto con renovado entusiasmo. La exposición tomaba forma y prometía ser un evento significativo en el panorama cultural de la ciudad. Sin embargo, en la misma proporción en que su relación y proyecto florecían, crecía también una sombra en el horizonte. La familia Nakatomi comenzaba a demostrar preocupación por la implicación de Tadeo con una fotógrafa desconocida de la periferia. La primera señal de problema vino durante una cena en la casa de la familia Nakatomi, una mansión tradicional en Las Lomas. Tadeo había insistido para que Lupita lo acompañara, diciendo que era importante presentarla formalmente a la familia. A pesar de la aprensión, ella aceptó la invitación. La casa era una fusión elegante de arquitectura japonesa y mexicana, jardines zen cuidadosamente mantenidos, paneles de madera oscura y obras de arte contemporáneo. Sentada en la mesa de la cena, Lupita sentía el peso de las miradas evaluativas de Hiro y Yuriko Nakatomi, los padres de Tadeo. «Entonces, señorita Ramírez», comenzó Hiro, un hombre de 60 años con postura rígida y expresión impasible. «Tadeo, él nos contó que usted es fotógrafa». «Sí, señor Nakatomi», respondió Lupita tratando de mantener la voz firme. «Trabajo principalmente con fotografía documental». «Interesante», comentó Hiro, aunque su tono sugería lo contrario. «¿Y esa es una profesión lucrativa?» Tadeo intervino antes de que Lupita pudiera responder. «Padre, Lupita es una artista premiada. Su trabajo ha sido exhibido en el Museo de Arte Moderno y en galerías internacionales». «Arte», suspiró Yuriko, sirviéndose un poco más de sake. «Tan impredecible. Nunca entendí por qué insistes en ese pasatiempo. Tadeo, cuando los negocios de la familia exigen atención integral». «No es un pasatiempo, madre», respondió Tadeo con una firmeza educada. «Es una forma de expresión y comunicación esencial». La tensión era palpable.
La hermana mayor de Tadeo, Akemi, una ejecutiva de 37 años que había seguido al pie de la letra las expectativas familiares, observaba a Lupita con curiosidad clínica. Leí sobre su exposición en el Museo de Arte Moderno, comentó Akemi. Su trabajo tiene una crudeza interesante, bastante diferente de lo que estamos acostumbrados en nuestros círculos. Lupita no sabía si aquello era un elogio o una crítica velada. Optó por la diplomacia. Diferentes perspectivas enriquecen ya el panorama artístico. Es eso lo que Tadeo y yo buscamos con nuestro proyecto conjunto. Ah, sí, el famoso proyecto, dijo Hiro con una sonrisa tensa. Tadeo, tal vez podamos conversar sobre eso en privado después de la cena. El resto de la comida transcurrió en una conversación superficial sobre clima y política económica. Lupita percibía las miradas intercambiadas entre los miembros de la familia Nakatomi, mensajes silenciosos que ella no conseguía descifrar completamente, pero cuyo significado general era claro. Ella no pertenecía a aquel mundo. Después de la cena, mientras Yuriko mostraba educadamente el jardín a Lupita, Tadeo fue llamado al despacho del padre. A través de las puertas de vidrio, Lupita podía ver gestos agitados y expresiones serias, aunque no podía escuchar la conversación. En el camino de regreso al apartamento de Lupita, Tadeo permaneció en silencio por varios minutos antes de finalmente hablar. Ellos cuestionaron el proyecto y nuestra relación. Lupita sintió un nudo en el estómago. ¿Qué dijeron exactamente? Tadeo suspiró, manteniendo los ojos en la carretera. Que estoy arriesgando la reputación de la fundación con una exposición políticamente cargada, que deberíamos enfocarnos en arte más universal, menos divisivo. Hizo una pausa, y sugirieron que nuestra relación puede ser perjudicial para la imagen de la familia. ¿Por ser pobre?, preguntó Lupita directamente. Por ser controvertida, respondió Tadeo haciendo comillas en el aire con una mano. Lo que, traducido del lenguaje Nakatomi, significa exactamente lo que dijiste. Lupita miró por la ventana, observando las luces de la ciudad que pasaban, en manchas. Era una historia tan antigua como el tiempo, la familia rica desaprobando a la novia de origen humilde. ¿Y qué respondiste? Tadeo estacionó el coche frente al edificio de Lupita en la Roma y se volvió para mirarla. Dije que te amo, que creo en nuestro proyecto y que, con todo el respeto a las tradiciones familiares, tengo el derecho de elegir mi propio camino. El corazón de Lupita se aceleró al escuchar aquellas palabras. Era la primera vez que Tadeo decía que la amaba. ¿Dijiste eso? ¿Que me amas? Él sonrió tocando el rostro de ella suavemente. Lo dije, y lo digo ahora directamente a ti. Te amo, Lupita Ramírez. Tu fuerza, tu autenticidad, tu talento, todo en ti me fascina. Aquella noche, mientras se amaban en el pequeño apartamento de Lupita, la oposición de la familia Nakatomi parecía distante e irrelevante. Lo que importaba era la conexión que habían encontrado, rara, profunda y verdadera. Pero la realidad no tardó en imponerse. En la semana siguiente, durante una reunión en la fundación, Tadeo fue informado que el Consejo Administrativo, compuesto mayoritariamente por miembros de la familia y amigos cercanos, había votado contra el financiamiento de la exposición Contrastes. Alegan que el tema es muy polémico y que podría alienar a donantes importantes, explicó Tadeo a Lupita mientras caminaban por el Parque Chapultepec. Obviamente es solo una excusa. ¿Y ahora?, preguntó Lupita tratando de esconder la decepción. ¿Abandonamos el proyecto? Tadeo dejó de caminar y tomó las manos de ella. Jamás. Lo voy a financiar personalmente. Tengo ahorros propios, inversiones independientes de los negocios de la familia. Podemos alquilar una galería en la Roma o en el centro. Será menor que el espacio de la fundación, pero aún así impactante. La determinación de él conmovió a Lupita. Tadeo estaba dispuesto a desafiar a su familia, a arriesgar su posición, todo por el proyecto que compartían y por la relación que construían. ¿Estás seguro?
No quiero ser la causa de una ruptura entre tú y tu familia. Tú no eres la causa, Lupita. La causa es el prejuicio de ellos, la incapacidad de ver más allá de las convenciones sociales. Sonrió con determinación. Además, tal vez sea hora de una pequeña revolución en la dinastía Nakatomi. En las semanas siguientes trabajaron incansablemente. Alquilaron una galería independiente en la calle Álvaro Obregón, contrataron a un diseñador para el Murinetsentusem catálogo y comenzaron a promover la exposición en círculos artísticos. El proyecto ganó atención de los medios especializados, especialmente después de una entrevista a El Universal, donde discutieron la propuesta de contrastar los dos Méxicos. Fue entonces cuando llegó el segundo golpe. Durante un almuerzo en el apartamento de Lupita, Tadeo recibió una llamada de su hermana Akemi. ¿Qué? ¿Cuándo? Tadeo se levantó abruptamente, el rostro pálido. Voy para allá ahora. Colgando el teléfono, explicó a Lupita. Mi padre sufrió un ataque cardíaco. Está en el Hospital Ángeles. Lupita se acompañó inmediatamente. En el hospital encontraron a toda la familia Nakatomi ya acomodada en una sala de espera privada. Yuriko estaba visiblemente afectada, pero al ver a Lupita entrando con Tadeo, su mirada se endureció. ¿Qué hace ella aquí?, preguntó en voz baja pero audible. Este es un momento para la familia. Tadeo apretó la mano de Lupita con más fuerza. Lupita es importante para mí, madre. Ella se queda. Akemi intervino, siempre la diplomática. Concentrémonos. En papá ahora, ¿sí? El médico dijo que está estable, pero necesitará cirugía. Las horas siguientes fueron tensas. Hiro fue sometido a una angioplastia y, afortunadamente, respondió bien al procedimiento. Cuando finalmente pudieron verlo, Tadeo entró primero en la habitación, seguido por Yuriko y Akemi. Lupita esperó afuera, respetando el momento familiar. Más tarde, cuando Tadeo salió de la habitación, su semblante era grave. Mi padre pidió hablar conmigo a solas, dijo él, conduciendo a Lupita hacia un rincón aislado del pasillo. Él asoció el estrés por nuestro proyecto y relaciona su ataque cardíaco. Dijo que lo estoy matando de preocupación. Eso es manipulación emocional, Tadeo, respondió. Lupita, indignada. Lo sé, pero también sé que mi padre realmente cree eso. Para él estoy traicionando los valores familiares, arriesgando todo lo que ellos construyeron. Tadeo pasó las manos por su cabello en un gesto de frustración. Me dio un ultimátum. O abandono el proyecto y termino nuestra relación, o seré removido de la dirección de la fundación y perderé mi posición en los negocios de Minamism. La familia. Lupita sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Era exactamente lo que temía desde el inicio, ser el motivo de que Tadeo perdiera su familia, su herencia, todo lo que constituía su identidad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con un hilo de voz. Tadeo la miró, sus ojos reflejando el conflicto interno que lo desgarraba. No lo sé, Lupita. Sinceramente no lo sé. Los días siguientes fueron dolorosos. Tadeo estaba constantemente en el hospital, acompañando la recuperación del padre. Cuando conseguían encontrarse, la sombra del ultimátum se cernía sobre ellos. Lupita podía sentir a Tadeo alejándose emocionalmente, dividido entre el amor que sentía por ella y la lealtad a la familia. Una semana después del ataque cardíaco de Hiro, Lupita recibió una visita inesperada en su estudio. Akemi Nakatomi, elegante en un traje sastre gris, entró con la postura confiada de quien está acostumbrada a comandar. «Señorita Ramírez», saludó formalmente. «¿Podemos conversar?». Lupita indicó una silla, tratando de esconder su sorpresa y aprensión. «¿En qué puedo ayudarla, señora Nakatomi?». Akemi observó el estudio con interés genuino, deteniéndose en las fotografías expuestas en las paredes. «Tiene talento, eso es innegable», comentó antes de volver su atención a Lupita. «Vine aquí para ser directa. Mi hermano está sufriendo. Te ama, pero también ama a nuestra familia. Ese conflicto lo está destruyendo». «No fui yo quien creó ese conflicto», respondió Lupita calmadamente. «Fue la intolerancia de su familia». Para su sorpresa, Akemi asintió. «Tienes razón. Somos productos de nuestra crianza y estatus.
Mis padres vinieron de una generación que luchó mucho para establecer nuestra familia en México, enfrentando prejuicio y dificultades. Ellos se aferran a las tradiciones y al estatus como forma de protección. ¿Y usted?, preguntó Lupita. ¿También se aferra a eso? Soy pragmática, respondió Akemi con una pequeña sonrisa. Y observadora. Vi cómo Tadeo cambió desde que te conoció. Está más vivo, más apasionado por lo que hace. Eso tiene valor. Lupita frunció el ceño, confundida con el rumbo de la conversación. ¿Qué quiere exactamente, señora Nakatomi? Akemi se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de Lupita. Quiero proponer un acuerdo. La Fundación financiará su exposición, con algunas modificaciones en el enfoque para hacerla menos confrontativa. A cambio, ustedes moderarán la exposición pública de su relación, al menos hasta que mi padre se recupere completamente. ¿Me está pidiendo que esconda nuestra relación, que diluya nuestro arte? Estoy pidiendo un compromiso, señorita. Ramírez. No para siempre, solo lo suficiente para que mi familia se acostumbre a la idea, para que la conozcan más allá de los prejuicios iniciales. Lupita consideró la propuesta. Parte de ella quería rechazarla inmediatamente. Sería una concesión a todo lo que siempre había combatido en su arte. Por otro lado, tal vez fuera una oportunidad de construir puentes en vez de muros. Necesito pensar, dijo finalmente, y hablar con Tadeo. Akemi se levantó, ajustando elegantemente su saco. Por supuesto, pero recuerde, a veces, el verdadero coraje está en saber cuándo ceder un poco para ganar mucho más adelante. Cuando Akemi salió, Lupita permaneció sentada, contemplando las fotografías del proyecto Contrastes esparcidas sobre su mesa, imágenes que yuxtaponían riqueza y pobreza, artificio y autenticidad. Ahora, su propia vida parecía una de esas yuxtaposiciones, el amor genuino que encontrara con Tadeo contra las expectativas sociales que los separaban. Aquella noche, cuando finalmente consiguió hablar con Tadeo por teléfono, él sonó exhausto. «Tu hermana me visitó hoy», dijo Lupita, después de escuchar sobre el estado de salud de Hiro. ¿Akemi? La sorpresa era evidente en la voz de Tadeo. ¿Qué quería? Proponer un acuerdo. La Fundación apoya nuestra exposición si suavizamos el contenido y mantenemos nuestra relación discreta por un tiempo. Hubo un largo silencio antes de que Tadeo respondiera. ¿Qué piensas de eso? No lo sé, admitió Lupita. Parte de mí se siente como si estuviera traicionando mis principios. Otra parte piensa que tal vez sea una forma de abrir puertas, de mostrar tu arte a personas que normalmente no la verían. ¿Y sobre nosotros?, preguntó Tadeo, su voz casi un susurro. ¿Conseguirías vivir así, escondiendo lo que sentimos? La pregunta afectó a Lupita profundamente. Durante toda su vida había luchado por la autenticidad, por ser verdadera consigo misma y con su arte. La idea de esconder su amor por Tadeo, de fingir ser apenas su colega de trabajo, parecía una traición a todo lo que creía. No, respondió finalmente. No podría. ¿Y tú? Yo tampoco. La voz de Tadeo ganó firmeza. Lupita, te amo. Amo la vida que comenzamos a construir juntos. No quiero renunciar a eso. ¿Y tu familia? ¿Los negocios? Son importantes para mí, claro. Pero me di cuenta de algo en estos días alejado de ti. Nada de eso tiene sentido si no puedo ser quien realmente soy. Y parte de quien soy ahora está ligada a ti, a nuestro trabajo conjunto, a la visión que compartimos. Las palabras de Tadeo calentaron el corazón de Lupita. Aún así, ella no podía ignorar la realidad de las consecuencias. ¿Estás seguro? Es una decisión que puede cambiar tu vida para siempre. Estoy seguro. La determinación en su voz era inquebrantable. Mañana mismo hablaré con mi familia. No voy a ceder al ultimátum de mi padre. Si realmente me ama, eventualmente entenderá mi elección. Aquella noche, sola en su apartamento, Lupita contempló la luna a través de la ventana. La vida que había imaginado para sí misma, dedicada exclusivamente a su arte, sin complicaciones, emocionales o familiares,
Se había transformado completamente en los últimos meses. Ahora estaba en el centro de un drama familiar digno de las telenovelas que su madre veía religiosamente. Pero había algo liberador en aquella situación también. Por primera vez, se sentía verdaderamente amada por quien era, no a pesar de su origen humilde o de sus elecciones artísticas, sino exactamente por causa de ellas. Tadeo veía en ella la fuerza y la autenticidad que otros veían como terquedad o ingenuidad. En el horizonte de Ciudad de México, las luces de los rascacielos brillaban como estrellas artificiales. En algún lugar en aquella inmensidad urbana, Tadeo también contemplaba el mismo cielo, preparándose para una batalla que cambiaría el curso de sus vidas. La primera página del periódico El Universal exhibía un titular que hizo que Lupita se atragantara con su café de la mañana. Heredero de la familia Nakatomi, deja dirección de la fundación para seguir carrera artística independiente. El reportaje detallaba cómo Tadeo Nakatomi, tras divergencias creativas con el consejo, decidió alejarse temporalmente de la administración de la fundación que llevaba el nombre de su familia para explorar nuevos horizontes artísticos. El teléfono sonó. Era Silvia. «¿Ya viste el periódico? Tu novio está en todas las columnas sociales». «Lo estoy viendo ahora», respondió Lupita aún aturdida. No sabía que haría esto tan rápidamente. La decisión de Tadeo había sido drástica. Después de una discusión acalorada con los padres, optó por dejar la dirección de la fundación, manteniendo apenas sus acciones en las empresas de la familia, algo que no podían legalmente quitarle. Hiro, aún en recuperación, se había puesto furioso. Yuriko, devastada. Solo Akemi demostró alguna comprensión, aunque discrepaba del enfoque del hermano. ¿Y ahora? ¿Van a seguir con la exposición?, preguntó Silvia. Sí, Tadeo alquiló un espacio en la Galería Kurimansuto. La apertura será en 2 meses. Caramba, Lu, realmente cambiaste la vida de ese tipo de cabeza. No fue mi intención, respondió Lupita, sintiendo una mezcla de culpa y admiración por el coraje de Tadeo. Él dice que solo está siendo fiel a sí mismo por primera vez. Después de colgar, Lupita permaneció mirando el reportaje. Había un pequeño párrafo mencionando que Tadeo estaría trabajando en un proyecto fotográfico colaborativo con la fotógrafa documental Lupita Ramírez. Su nombre allí, impreso al lado del de él, hacía todo más real. Su celular vibró con un mensaje de Tadeo. «Buenos días, amor, ¿viste el periódico? Disculpa no haberte avisado antes, necesitamos hablar. ¿Puedo pasar por ahí en 1 hora?» Cuando Tadeo llegó, parecía simultáneamente exhausto y aliviado. Abrazó a Lupita largamente antes de sentarse, en el pequeño sofá del apartamento. «¿Estás bien?», preguntó ella, sirviéndole un café. «Estoy», sonrió, aceptando la taza. «Es extraño, pero me siento más ligero a pesar de todo, como si hubiera dejado un peso atrás». «¿Tu familia?». La sonrisa desapareció. «Mi padre dijo que no quiere verme por un tiempo. Mi madre está entre la rabia y la preocupación. Akemi es la única que aún me habla normalmente». «Lo siento mucho», dijo Lupita sentándose a su lado. «Nunca quise ser el motivo de una ruptura en tu familia». Tadeo tomó su mano entrelazando los dedos con los de ella. «Tú no eres el motivo, Lupita. Tú fuiste apenas el catalizador para algo que ya estaba latente dentro de mí. La insatisfacción con el camino predeterminado, el deseo de hacer algo significativo con mi arte. Eso siempre estuvo ahí. Tú me diste coraje para asumir quién realmente soy». Aquellas palabras reconfortaron a Lupita, aunque la preocupación persistía. Conocía bien el valor de la familia, habiendo crecido en un hogar donde el apoyo mutuo era esencial para la supervivencia. «¿Crees que te perdonarán eventualmente?». «Espero que sí», respondió Tadeo con un suspiro. «Mi familia puede ser tradicional y terca, pero también es unida. Cuando perciban que estoy feliz y realizado, tal vez acepten mis elecciones. Necesitamos dar tiempo». En las semanas siguientes, se sumergieron completamente en el trabajo. La exposición, Contrastes, tomaba forma,
ahora con un alcance aún más amplio. Sin las restricciones de la Fundación, Tadeo y Lupita pudieron explorar ángulos más provocativos de la desigualdad mexicana. Fue durante ese periodo intenso de trabajo que Lupita recibió una notificación inesperada en su Instagram. Carolina Mendoza había publicado una foto de la boda, tomada por Lupita, con la leyenda "Throwback al día más perfecto de mi vida", capturado por la talentosa y Lupita Ramírez Foto, mi amiga de infancia que está teniendo éxito. «Ah, hipócrita», murmuró Lupita mostrando la publicación a Tadeo, que estaba trabajando en su laptop en el estudio. «Después de humillarme públicamente, ahora quiere aprovecharse de la atención que estamos recibiendo». «Típico», comentó Tadeo, ajustando los lentes que usaba para trabajo cercano. «Personas como Carolina viven de apariencias. Se dio cuenta de que estás ganando visibilidad y quiere asociar su nombre al tuyo». Lupita continuó deslizando el feed de Carolina, algo que raramente hacía. Las imágenes mostraban una vida aparentemente perfecta: viajes internacionales, cenas sofisticadas, ropa de marca, siempre al lado del marido Enrique, que sonreía mecánicamente para la cámara. «Todo es tan artificial», comentó. «Como si la vida fuera un escaparate constante». «Es exactamente lo que nuestra exposición quiere mostrar», respondió Tadeo. «La diferencia entre realidad y apariencia». Lupita se detuvo en una foto particular que llamó su atención. Carolina posaba al lado de una señora anciana en una institución de caridad. La leyenda decía: «Visitando el Hogar Santa Mónica hoy, siempre emocionante poder ayudar a quien lo necesita. Responsabilidad social. Caridad sin flash». Algo en aquella imagen incomodó a Lupita profundamente. La expresión forzada de Carolina, el modo como sostenía la mano de la anciana, como si estuviera tocando algo desagradable, la contradicción con la actitud que había presenciado en la boda. «¿Conoces este Hogar Santa Mónica?», preguntó a Tadeo. «Sí, es una institución para ancianos carentes en la zona de Iztapalapa. Mi familia ha donado para ellos algunas veces». Una idea comenzó a formarse en la mente de Lupita. ¿Y si investigaba más a fondo esa aparente caridad de Carolina? Sería interesante incluir en la exposición un análisis sobre cómo la élite usaba obras sociales para autopromoción. En los días siguientes, Lupita hizo su investigación. Descubrió que Carolina era patrona de varias instituciones de caridad, siempre apareciendo en eventos benéficos, siempre fotografiada entregando cheques simbólicos y abrazando a niños necesitados. La imagen pública de ella era de una socialité con conciencia social. «Voy a visitar algunas de esas instituciones», decidió Lupita. «Quiero ver qué pasa realmente cuando las cámaras no están ahí». Tadeo se mostró preocupado. «¿Estás segura? Esto parece una vendetta personal, no un trabajo artístico». «Es una investigación periodística», argumentó Lupita. «La fotografía documental siempre tuvo un elemento de periodismo investigativo. Quiero mostrar la verdad detrás de la fachada». Su primera visita fue al Hogar Santa Mónica, presentándose como fotógrafa interesada en documentar el trabajo de instituciones de caridad. Lupita consiguió conversar con la directora, doña Consuelo, una señora dedicada que administraba el lugar hacía 2 décadas. «¿Conoce a Carolina Mendoza?», preguntó casualmente, mientras fotografiaba los espacios de la institución. «¿La influencer?». «Sí, viene aquí de vez en cuando para fotos». El tono de doña Consuelo era educado, pero perceptiblemente reservado. «¿Ella contribuye regularmente con la institución?». La directora dudó antes de responder. «Hizo una donación significativa el año pasado, durante un evento benéfico. Fue bastante divulgado. ¿Y después de eso?». No recibimos más contribuciones de ella específicamente». A lo largo de la conversación, Lupita descubrió que la gran donación anunciada por Carolina, un cheque de $100,000 entregado en una ceremonia con cobertura de medios, nunca había sido integralmente transferida. Apenas $20,000 llegaron efectivamente a la institución, y el resto quedó retenido para costos administrativos de la fundación, que Carolina presidía.
Aquel primer descubrimiento llevó a Lupita a investigar más profundamente. Visitó otras 3 instituciones donde Carolina había realizado acciones benéficas, y el patrón se repetía: grandes anuncios, pequeñas entregas. En una guardería comunitaria en Iztapalapa, descubrió que las cajas de juguetes donados en 1900, una acción de Navidad, contenían artículos usados y rotos, claramente restos de algún bazar benéfico. «Esto es indignante», comentó con Tadeo mientras organizaba las evidencias que había recolectado. «Ella usa la miseria ajena para construir una imagen de benevolencia, pero todo es fachada. Necesitamos tener cuidado, Lupita», alertó Tadeo. «Carolina tiene conexiones poderosas. Si incluimos estos descubrimientos en la exposición, necesitamos tener pruebas irrefutables». «Estoy documentando todo», garantizó Lupita. Testimonios, fotografías, comparaciones entre lo que fue anunciado y lo que fue entregado. Es un trabajo periodístico serio. A medida que la investigación avanzaba, Lupita descubrió más. La fundación presidida por Carolina, teóricamente dedicada a apoyar comunidades vulnerables, gastaba 70% de sus recursos en eventos de gala y campañas publicitarias. Apenas una fracción llegaba efectivamente a los necesitados. Más grave aún, a través de un contacto en el SAT que Silvia conocía, Lupita obtuvo informaciones sugiriendo que la fundación podría estar siendo usada para lavado de dinero y evasión fiscal. Empresas ligadas a la familia de Enrique hacían donaciones para la fundación y recibían beneficios fiscales, mientras el dinero circulaba de vuelta a través de consultorías sobrefacturadas. Esto es más serio de lo que imaginábamos», dijo Tadeo, analizando los documentos que Lupita había conseguido. «No es apenas vanidad e hipocresía. Puede haber delitos fiscales involucrados. Necesitamos exponer esto», insistió Lupita, su sentido de justicia inflamado. «No podemos dejar que continúen explotando a personas vulnerables para beneficio propio». «Estoy de acuerdo, pero tal vez la exposición artística no sea el medio adecuado. Esto es material para un reportaje investigativo, tal vez incluso para la fiscalía». Lupita reflexionó sobre las palabras de Tadeo. Él tenía razón. Sus descubrimientos iban más allá del alcance artístico que habían planeado para Contrastes. Al mismo tiempo, sentía una urgencia casi visceral de exponer la verdadera cara de Carolina. «Voy a contactar a una periodista que conozco en el Universal», decidió finalmente. «Ella trabaja con reportajes investigativos y podría dar el tratamiento adecuado a esta información». La periodista, Mariana Rodríguez, se mostró inmediatamente interesada en el material. Después de una reunión detallada, donde Lupita y Tadeo presentaron todas las evidencias recolectadas, Mariana confirmó que había potencial para un gran reportaje. «Pero necesitamos más», explicó la periodista. «Testimonios desde 1911 dentro de la fundación, alguien que confirme las irregularidades. Sin eso es la palabra de ustedes contra la de ellos». La oportunidad surgió inesperadamente. A través de un grupo de fotógrafos en WhatsApp, Lupita supo que la asistente personal de Carolina había sido despedida después de una discusión. La ex empleada, Patricia, estaba dolida y dispuesta a hablar. El encuentro con Patricia, en 1900 en un café discreto en Coyoacán, resultó ser una mina de oro. La ex asistente confirmó todas las sospechas y añadió nuevos detalles. Carolina falsificaba recibos, exigía comisiones de proveedores y manipulaba números para impresionar a potenciales socios. Me hacía modificar fotografías para que pareciera que los eventos tenían más personas, contó Patricia, y una vez me pidió editar digitalmente el valor de un cheque donado, duplicando los ceros para una publicación en Instagram. Con el testimonio de Patricia, Mariana tenía lo que necesitaba para iniciar formalmente la investigación periodística. El proceso llevaría algunas semanas, con derecho de réplica para Carolina y verificación minuciosa de cada acusación. «Cuando esto se publique, va a causar un terremoto», advirtió Mariana. «¿Están preparados para las consecuencias?». La pregunta quedó en el aire.
Lupita y Tadeo intercambiaron miradas, conscientes de que estaban a punto de desafiar a alguien con poder y conexiones. Pero la convicción en la justicia de lo que hacían era más fuerte que el miedo. «Lo estamos», respondió Lupita, con Tadeo asintiendo a su lado. Aquella noche, mientras organizaban el material para la exposición que ocurriría en 2 semanas, Tadeo recibió una llamada de Akemi. Después de una breve conversación, colgó con expresión preocupada. «¿Qué pasó?», preguntó Lupita. «Parece que Carolina supo de nuestra investigación. Contactó a mi padre, alegando que estamos en una campaña difamatoria contra ella». Lupita sintió un escalofrío. «¿Cómo lo descubrió?». «No sabemos. Tal vez alguien en una de las instituciones comentó sobre tus visitas, o Patricia puede haber hablado con alguien más. Lo importante es que está reaccionando». «¿Y qué dijo tu padre?». «Está furioso. Ve esto como una prueba más de que eres una mala influencia». Tadeo suspiró, pasándose la mano por el cabello. Akemi intentó calmarlo, explicar que no es una vendetta personal, pero él no quiere escuchar. Aquella noche, Lupita apenas consiguió dormir. La sensación de que algo mayor estaba en movimiento la mantenía alerta. No era solo sobre exponer a Carolina o realizar una exposición exitosa. Era sobre verdad, justicia y las consecuencias de desafiar el status quo. A la mañana siguiente, al llegar al estudio, encontró un sobre sin remitente debajo de la puerta. Dentro había solo una hoja de papel con un mensaje escrito a máquina. «Cuidado donde pisas, fotógrafa. Algunas historias no deben ser contadas». Lupita sintió el corazón acelerarse. La amenaza velada confirmaba que estaban en el camino correcto y que Carolina estaba dispuesta a todo para proteger su imagen cuidadosamente construida. En vez de intimidarla, sin embargo, la amenaza fortaleció su determinación. Fotografió la nota como evidencia y llamó a Mariana. «Necesitamos acelerar la publicación del reportaje», dijo. «Las cosas se están calentando». Mientras tanto, los preparativos para la exposición Contrastes entraban en la fase final. Las fotografías estaban seleccionadas, ampliadas y enmarcadas. El espacio en la Galería Kurimansuto había sido adaptado conforme a la visión artística de Lupita y Tadeo. Se enviaron invitaciones para críticos de arte, periodistas, fotógrafos y formadores de opinión. A estas alturas, la relación de ellos ya era de conocimiento público en el medio artístico y comenzaba a aparecer en columnas sociales. «El rebelde Nakatomi y su musa de la periferia», había escrito un columnista en tono entre jocoso y romántico. Faltando una semana para la apertura de la exposición, vino el golpe que temían. Carolina Mendoza anunció que estaría lanzando, en la misma fecha, una exposición fotográfica benéfica titulada «Dos Méxicos uniendo a través del arte», con fotografías de artistas emergentes de comunidades carentes, patrocinados por su fundación. La coincidencia de fecha y la similitud temática no dejaban dudas. Era un intento deliberado de opacar Contrastes y minar su impacto. «Esto es guerra declarada», comentó Silvia cuando supo la noticia. «Está intentando robar su concepto y neutralizar sus críticas antes incluso de que las hagan». Lupita sintió una rabia momentánea, pronto sustituida por una calma determinada. Esta era solo una confirmación más del carácter de Carolina, alguien que no creaba, solo copiaba y se apropiaba. «No vamos a cambiar nada», decidió con Tadeo concordando. «Nuestra exposición tiene sustancia, la de ella es solo apariencia. Dejaremos que el público y la crítica juzguen». En la víspera de la apertura de la exposición Contrastes, el estudio de Lupita bullía de actividad. Silvia verificaba la lista de invitados confirmados, mientras voluntarios de la Galería Kurimansuto finalizaban el montaje de los últimos paneles. En el centro de aquel torbellino, Lupita y Tadeo trabajaban en perfecta sintonía, ajustando la iluminación que destacaría cada fotografía. «Las invitaciones de prensa están todas confirmadas», informó Silvia, acercándose con una tableta. «Tendremos representantes de todos los grandes medios. Hasta Carmen Aristegui de Radio Centro confirmó asistencia.
¿Y la lista de coleccionistas y curadores?, preguntó Tadeo bajando de la escalera donde ajustaba un foco de luz. 15 confirmados, incluyendo al director del Museo Tamayo y aquella curadora francesa que querías impresionar. Lupita sonrió, observando el espacio que habían creado. Las paredes blancas exhibían las fotografías en una narrativa visual cuidadosamente planeada. De un lado, imágenes de la élite mexicana en su burbuja de privilegio. Del otro, retratos de la vida cotidiana en las periferias, colonias populares y comunidades rurales. En el centro, una instalación con espejos forzaba a los visitantes a verse reflejados entre esos dos mundos. «Está perfecto», murmuró, sintiendo una mezcla de orgullo y ansiedad. Era su trabajo, más ambicioso hasta entonces, una declaración artística y política que ciertamente provocaría reacciones intensas. El celular de Tadeo sonó, interrumpiendo el momento. Miró la pantalla con sorpresa. «Es mi hermana», dijo, alejándose, para atender. Mientras Tadeo conversaba en voz baja en la esquina de la galería, Lupita sintió su propio teléfono vibrar. Era Mariana Rodríguez, la periodista de El Universal. «Lupita, tenemos un problema», dijo Mariana sin preámbulos. «El reportaje sobre la fundación de Carolina fue suspendido temporalmente». «¿Cómo que suspendido?». Lupita sintió un escalofrío. «¿Por qué?». «Presión desde arriba. Parece que el marido de ella, Enrique, tiene conexiones con uno de los principales anunciantes del periódico. Están exigiendo más verificaciones antes de la publicación». «Esto es censura», protestó Lupita, atrayendo miradas de los presentes. Bajó la voz. «Tenemos todas las pruebas, testimonios, documentos». «Lo sé, y continúo defendiendo el reportaje internamente, pero se va a retrasar. No saldrá antes de su exposición, como habíamos planeado». Después de colgar, Lupita sintió una mezcla de rabia e impotencia. Era el tipo de situación que confirmaba todo lo que denunciaban en Contrastes: el poder de la élite para silenciar críticas y manipular la narrativa. Tadeo regresó de su llamada con expresión igualmente perturbada. «Akemi dice que mis padres descubrieron sobre la investigación contra Carolina. Aparentemente, Enrique Álvarez llamó personalmente a mi padre, alegando que estamos en una campaña de difamación motivada por envidia y resentimiento». Lupita soltó un suspiro, exasperado. El reportaje de El Universal fue suspendido. Presión de los anunciantes. Tadeo asintió como si ya esperara algo así. Ellos juegan con sus reglas, en un tablero que controlan desde hace generaciones. ¿Y qué hacemos ahora? Tadeo tomó las manos de Lupita entre las suyas, sus ojos transmitiendo una determinación serena. «Seguimos con nuestro plan. La exposición habla por sí misma. Si no podemos contar con el reportaje para exponer la hipocresía de Carolina, nuestro arte tendrá que ser aún más contundente». Aquella noche, sola en su apartamento, mientras Tadeo resolvía últimos detalles en la galería, Lupita recibió una visita inesperada. El timbre sonó a las 9 de la noche, y a través de la mirilla vio una figura elegante en el pasillo. Yuriko Nakatomi, madre de Tadeo. Con el corazón acelerado, abrió la puerta. «Señora Nakatomi», saludó formalmente. «Tadeo no está aquí». «Lo sé», respondió Yuriko, su postura impecable como siempre. «Es con usted con quien deseo hablar, señorita Ramírez. ¿Puedo entrar?». Lupita dudó solo un momento antes de dar paso. Yuriko entró, observando discretamente el pequeño apartamento con sus muebles sencillos y paredes cubiertas de fotografías. «Bonitas imágenes», comentó, deteniéndose ante un retrato en blanco y negro de la madre de Lupita. «Hay honestidad en ellas». «Gracias», respondió Lupita, sorprendida por el elogio inesperado. «¿Acepta un té o café?». «Té sería agradable, gracias». Mientras Lupita preparaba el té en la pequeña cocina, sentía el peso de la mirada de Yuriko. La matriarca de los Nakatomi emanaba un aura de autoridad serena, tan diferente de la explosividad de Hiro.
Imagino que se estará preguntando el motivo de mi visita, dijo Yuriko, aceptando la taza que Lupita le ofreció. Confieso que sí. Yuriko tomó un pequeño sorbo antes de hablar. Vine a conocer mejor a la mujer que transformó a mi hijo. No fui yo quien lo transformó, señora Nakatomi. Tadeo simplemente encontró el valor para ser quien realmente es. Una sonrisa casi imperceptible surgió en los labios de Yuriko. Tal vez, pero usted fue el catalizador. Hizo una pausa. Sabe, cuando Tadeo era niño, siempre fue diferente. De Akemi. Mientras ella abrazaba naturalmente las tradiciones y expectativas de la familia, él cuestionaba todo. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué las cosas tienen que ser así? Lupita sonrió reconociendo al Tadeo que conocía en aquella descripción. Lo presionamos para que se conformara, continuó Yuriko con un toque de melancolía. Creíamos que era por su bien para preservar todo lo que construimos. Sus ojos encontraron los de Lupita, pero desde que conoció a usted, Tadeo parece más vivo. Hiro no consigue ver eso aún, pero yo sí. ¿Usted no desaprueba nuestra relación?, preguntó Lupita, sorprendida por la dirección de la conversación. No voy a mentir, respondió Yuriko con franqueza. Usted no es el tipo de mujer que imaginé para mi hijo, pero tampoco puedo negar el brillo que veo en sus ojos cuando habla de usted, o la calidad del trabajo que están creando juntos. Lupita sintió una ola de emoción que no esperaba. El reconocimiento de Yuriko, aunque parcial, significaba mucho. Sin embargo, continuó la matriarca, su tono endureciéndose ligeramente. Estoy preocupada por esa investigación contra Carolina. Mendoza, es peligroso hacer enemigos poderosos, señorita Ramírez. No estamos inventando nada, señora Nakatomi, solo documentando la verdad. La verdad es un arma poderosa, pero de doble filo. Yuriko colocó la taza sobre la mesa. Carolina y Enrique tienen conexiones con personas que pueden destruir carreras, cerrar puertas, arruinar reputaciones. Ya están presionando a nuestra familia, amenazando con romper asociaciones comerciales de décadas. Lamento mucho. ¿Fue eso?, dijo Lupita sinceramente. Nunca quisimos perjudicar a su familia. Lo sé. Yuriko se levantó con elegancia. Vine aquí hoy no para pedir que desistan, sino para advertirles. Estén preparados para las consecuencias. Y dudó brevemente, para decir que independientemente de lo que Hiro pueda expresar públicamente, tienen mi apoyo discreto. Aquellas palabras tomaron a Lupita completamente por sorpresa. ¿Por qué? Yuriko sonrió, ahora más abiertamente. Porque una madre reconoce cuando su hijo encontró su verdadero camino, y porque, contra todas las expectativas, comienzo a admirar su valor, señorita Ramírez. Después de la partida de Yuriko, Lupita permaneció sentada por largos minutos, procesando la conversación surreal. Cuando Tadeo llegó, una hora después, ella relató todo, observando su expresión pasar de la sorpresa a la emoción. «¿Mi madre vino aquí y dijo eso?» Parecía casi incrédulo. Ella siempre fue la guardiana más férrea de las tradiciones familiares. «Creo que está comenzando a ver más allá de las apariencias», respondió Lupita abrazándolo. «¿Cómo haría una buena fotógrafa?» A la mañana siguiente, día de la apertura de la exposición, los periódicos traían grandes anuncios del evento benéfico de Carolina. 2 Méxicos, uniendo a través del arte. La publicidad ostentosa destacaba la presencia confirmada de celebridades, políticos y empresarios influyentes. En contraste, Contrastes recibía apenas pequeñas menciones en las secciones culturales. «Está usando todo su poder mediático para opacarnos», comentó Silvia, hojeando los periódicos en el desayuno improvisado en la galería, donde habían pasado la noche finalizando los últimos detalles. «Déjala intentar», respondió Lupita con serenidad. «Nuestra fuerza está en el contenido, no en el espectáculo». A las 7 de la noche, la Galería Kurimatsuto abrió sus puertas para el vernissage de Contrastes. La expectativa de Lupita y Tadeo era de un público modesto,
principalmente del medio artístico y académico. Para su sorpresa, una fila se formó en la acera, extendiéndose por casi una cuadra. «¿Qué está pasando?», preguntó Lupita a Silvia, que verificaba la lista de invitados en la entrada. «No estoy segura», respondió la asistente emocionada. «Parece que algo en las redes sociales impulsó el interés. Estamos recibiendo personas que ni siquiera estaban en nuestra lista». La explicación vino minutos después, cuando Mariana Rodríguez llegó, radiante. «No van a creer. Un informante filtró partes de nuestra investigación a Aristegui. Noticias. Publicaron un artículo preliminar en línea hace 2 horas, con algunas de las evidencias que recolectamos sobre la fundación de Carolina. Está explotando en las redes». El impacto fue inmediato. Mientras los visitantes recorrían la exposición, muchos comentaban sobre el reportaje, estableciendo conexiones con las fotografías que denunciaban la hipocresía social. Críticos de arte, periodistas e influenciadores digitales registraban todo en sus celulares, compartiendo impresiones en tiempo real. En el centro de la galería, la instalación con espejos se volvió especialmente poderosa en aquel contexto. Los visitantes se veían literalmente reflejados entre imágenes de privilegio y pobreza, forzados a cuestionar su propio papel en aquella dinámica social. A las 9 de la noche, cuando la exposición alcanzaba su pico de público, un murmullo en la entrada anunció la llegada de visitantes inesperados. Akemi Nakatomi, elegante en 1910, un vestido negro minimalista, acompañada nada menos que por Yuriko y Hiro. Tadeo palideció al ver a los padres entrando en la galería. Hiro, apoyado en un bastón, parecía simultáneamente incómodo y curioso. Yuriko, por otro lado, mantenía una postura serena, como si su presencia allí fuera la cosa más natural del mundo. «Mis padres vinieron», murmuró Tadeo, apretando la mano de Lupita. «No puedo creerlo». «Fue idea de tu madre», explicó Akemi acercándose a la pareja. «Ella convenció a papá de que, independientemente de las circunstancias, un Nakatomi siempre apoya a la familia en momentos importantes». Lupita observó cómo Hiro examinaba las fotografías con atención genuina, ocasionalmente haciendo preguntas a Yuriko en japonés. A pesar de la tensión evidente en su postura, había también una curiosidad que no conseguía esconder. «Ve a hablar con ellos», animó Lupita. «Este es un momento para puentes, no muros». Tadeo asintió y caminó hacia sus padres. Lupita los observó desde lejos, notando cómo Hiro inicialmente mantuvo una expresión impasible, pero gradualmente comenzó a gesticular mientras discutía las fotografías con su hijo. No era una reconciliación completa, pero era un comienzo. Mientras tanto, la exposición «Dos Méxicos» de Carolina ocurría en un espacio lujoso en Polanco, a pocos kilómetros de allí. Según mensajes que llegaban a través de amigos en común, el evento estaba repleto de celebridades y figuras de la alta sociedad, pero el rumor sobre el reportaje de Aristegui comenzaba a circular, generando conversaciones en rincones discretos y miradas desconfiadas. Alrededor de las 10 de la noche, cuando críticos y periodistas ya circulaban entre las dos exposiciones, quedó claro cuál de ellas había conquistado la legitimidad artística. Mientras Dos Méxicos era descrita como estéticamente agradable pero superficial, Contrastes recibía elogios por su honestidad brutal y perspectiva única sobre la desigualdad mexicana. «Lo lograron», dijo Mariana, acercándose a Lupita y Tadeo con una copa de espumante. «La verdad prevaleció». «Todavía no completamente», respondió Lupita. «El reportaje completo necesita salir a la luz con todas las evidencias». «Va a suceder», garantizó la periodista. «La filtración a Aristegui cambió el juego. Ahora el asunto está en la agenda pública y mis editores ya no pueden ignorarlo. Estamos finalizando el artículo para publicación en la edición dominical». A las 11 de la noche, cuando el vernissage oficialmente terminaba, la galería aún estaba llena. Críticos influyentes habían publicado análisis preliminares altamente favorables en sus blogs y redes sociales.
Uno de ellos, Martín Navarro, respetado profesor de artes visuales de la UNAM, describió Contrastes como un parteaguas en la fotografía documental mexicana, uniendo rigor estético y conciencia social de manera raramente vista. Mientras los últimos visitantes se despedían, Lupita notó a Hiro Nakatomi parado frente a una de sus fotografías favoritas, un díptico mostrando, de un lado, las manos callosas de su madre, doña Rosa, y del otro, las manos perfectamente manicuradas de una socialité, sosteniendo una copa de champán. Se acercó cautelosamente al patriarca. «Esta es mi madre», dijo en voz baja, indicando la primera imagen. Trabajó como empleada doméstica toda la vida. Hiro la miró por un largo momento antes de responder. «Mi madre también tenía manos así». Su voz era ronca, cargada de emoción contenida. Trabajaba en la cosecha de café. Nunca consiguió quitar completamente la tierra de las uñas. Aquella pequeña confesión, tan simple y honesta, creó una conexión inesperada entre ellos. Detrás del empresario exitoso había también el hijo de inmigrantes que conoció el trabajo duro y la discriminación, su trabajo con Tadeo. Continuó Hiro eligiendo las palabras con cuidado. «Es muy diferente de lo que esperaba. Tiene dignidad». «Gracias, señor Nakatomi», respondió Lupita, sintiendo el peso de aquel reconocimiento reluctante. «No estoy diciendo que apruebo todo», añadió rápidamente, como si temiera haber cedido demasiado. «Pero comienzo a entender lo que mi hijo ve en usted y en el trabajo que hacen juntos». Cuando los Nakatomi finalmente partieron, con promesas de un almuerzo familiar el domingo, si no están demasiado ocupados con la fama repentina, bromeó Akemi. Lupita y Tadeo se permitieron un momento de celebración privada. Solos en la galería ahora vacía, se abrazaron en silencio, las fotografías alrededor testimoniando su jornada. «Lo logramos», murmuró Tadeo, besando suavemente la frente de Lupita. «Contra todas las probabilidades». «Es solo el comienzo», respondió ella, sintiendo una mezcla de agotamiento y euforia. «Aún tenemos mucho que documentar, muchas verdades que revelar». Aquella noche, mientras la ciudad dormía, dos exposiciones contaban historias muy diferentes sobre México. Una de ellas, reluciente y cara, intentaba mantener en pie la fachada de un mundo de apariencias. La otra, honesta y visceral, comenzaba a agrietar los cimientos de aquella misma fachada. Y en un pequeño apartamento en la Roma, Lupita y Tadeo se durmieron en los brazos uno del otro, exhaustos pero en paz, sabiendo que habían permanecido fieles a sí mismos y a su arte, independientemente de las consecuencias. El domingo amaneció con el titular que cambiaría definitivamente el rumbo de la historia. Filantropía de fachada, la verdad detrás de la Fundación Mendoza. El reportaje de página doble en El Universal, firmado por Mariana Rodríguez, detallaba todas las evidencias recolectadas por Lupita durante su investigación. Desvío de donaciones, eventos benéficos falsificados, manipulación de números, posibles delitos, fiscales. El teléfono de Lupita no paró de sonar desde las 7 de la mañana. Periodistas, otros medios de comunicación, colegas fotógrafos, todos querían escuchar su testimonio, entender cómo la investigación había comenzado. Desde su apartamento en la Roma, observaba la tormenta mediática que había ayudado a desencadenar. «Te has convertido en una celebridad de la noche a la mañana», comentó Tadeo, sirviendo café a ambos mientras monitoreaban las repercusiones. «En línea no era lo que quería», respondió Lupita genuinamente incómoda con la atención. «Solo quería exponer la verdad. La verdad raramente permanece en segundo plano, especialmente cuando es revelada con tanta contundencia». Las redes sociales hervían. La exposición Contrastes, que debería durar apenas 2 semanas, ahora tenía filas de visitantes doblando la cuadra. La Galería Kurimansuto anunció horarios extendidos y la contratación de seguridad adicional para manejar el público inesperado. Mientras tanto, el imperio de apariencias de Carolina se desmoronaba rápidamente. Marcas que la patrocinaban
Comenzaron a suspender contratos, citando reevaluación de asociaciones. Su exposición Dos Méxicos fue abruptamente cerrada, bajo el pretexto de reformas emergenciales en el espacio. En las redes sociales, su perfil antes impecable ahora era inundado por comentarios críticos y acusaciones. Alrededor de las 11 de la mañana, cuando Lupita y Tadeo se preparaban para el almuerzo prometido con la familia Nakatomi, recibieron una notificación inesperada. Carolina había publicado un video visiblemente emocionada, anunciando su alejamiento temporal de la presidencia de la fundación para permitir total transparencia en las investigaciones. Clásica estrategia de relaciones públicas, observó Tadeo mientras veían el video. Alejarse antes de ser removida, fingir cooperación para ganar simpatía. Está desesperada, concordó Lupita. Su castillo de naipes se está derrumbando. El restaurante elegido para el almuerzo familiar fue El Cura, un refinado japonés en la colonia Cuauhtémoc. La elección de Yuriko no era casual. Representaba un término medio entre los mundos de Tadeo y Lupita, un espacio que honraba la tradición japonesa, pero estaba geográficamente cerca del universo bohemio que la pareja habitaba. Cuando llegaron, encontraron a toda la familia Nakatomi ya acomodada en una sala privada. Hiro, aún con expresión reservada, pero visiblemente menos hostil que antes. Yuriko, elegante y serena como siempre. Akemi, acompañada de su marido Ricardo. Y para sorpresa de Tadeo, su tío Kenji, hermano menor de Hiro, conocido por sus posiciones progresistas dentro de la familia. «Tío Kenji», exclamó Tadeo, genuinamente feliz. «No sabía que estarías en Ciudad de México». «Vine especialmente para ver tu exposición, sobrino», respondió el hombre de 60 años con una sonrisa cálida, «y para conocer a la fotógrafa que está revolucionando nuestra dinámica familiar». El almuerzo comenzó con la formalidad típica de los encuentros de la familia Nakatomi, pero gradualmente adquirió un tono más relajado. Kenji, profesor universitario de sociología, se mostró particularmente interesado en el trabajo de Lupita. Su enfoque fotográfico tiene una cualidad casi antropológica, comentó él después de que Lupita mostrara algunas imágenes en su celular. Consigue capturar no solo a los individuos, sino los sistemas sociales que los moldean. «Es exactamente lo que busco», respondió Lupita, sintiéndose a gusto con el tío de Tadeo. «La fotografía, para mí, es una herramienta de comprensión y transformación social». Hiro, que hasta entonces se había mantenido relativamente silencioso, intervino. «Transformación social es una ambición considerable para una joven fotógrafa». Hubo un momento de tensión, pero el tono de Hiro no era de crítica, sino de curiosidad genuina. «Creo que el arte tiene ese poder, señor Nakatomi», respondió Lupita con confianza, como pudimos ver con la repercusión de la exposición. «De hecho», concordó Hiro, sorprendiendo a todos, «el impacto que ustedes causaron es impresionante. No esperaba tal repercusión». Tadeo miró a su padre con asombro. Era lo más cercano a un elogio que había recibido por su trabajo artístico. «Las acciones de la empresa de los Álvarez cayeron 7% esta mañana», continuó Hiro, siempre atento a los movimientos del mercado, «y 3 miembros del consejo de la fundación ya renunciaron. Ustedes desencadenaron un efecto dominó significativo. No era nuestro objetivo inicial afectar los negocios de ellos», explicó Tadeo. «Queríamos apenas exponer la verdad sobre la explotación de la miseria ajena para autopromoción. A veces la verdad tiene consecuencias económicas», comentó Kenji con una sonrisa sagaz, «especialmente cuando expone la corrupción disfrazada de filantropía». La conversación fluyó hacia otros temas, con Yuriko preguntando discretamente sobre la familia de Lupita, su infancia en Ecatepec, su formación. Detrás de las preguntas aparentemente casuales, Lupita percibía a la matriarca construyendo un mapa mental de la mujer que había conquistado a su hijo. Después del postre, cuando el almuerzo ya se encaminaba, hacia el final, Hiro hizo un gesto para que todos prestaran atención. Su semblante estaba serio, pero había una suavidad inusual en sus ojos.
Tengo algo importante que decir, comenzó, mirando directamente a Tadeo y Lupita. Como saben, he estado resistente a las elecciones de Tadeo en los últimos meses. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Creía estar protegiendo el legado de la familia, los valores que nos trajeron hasta aquí. Tadeo asintió, sin interrumpir. Era raro ver al padre en un momento de vulnerabilidad. Pero ayer, al visitar la exposición de ustedes, algo cambió dentro de mí, continuó Hiro. Vi no solo fotografías, sino una verdad que había olvidado. Que nuestra propia familia vino de orígenes humildes, que enfrentamos prejuicio y dificultades, que el verdadero valor no está en los títulos o cuentas bancarias, sino en la dignidad y autenticidad. La emoción era palpable alrededor de la mesa. Yuriko sostuvo discretamente la mano de su marido, animándolo a continuar. Por eso decidí dos asuntos importantes. Primero, Tadeo será reintegrado a la dirección de la Fundación Nakatomi, con total autonomía para dirigir la división de artes visuales conforme a su visión. Miró a Lupita. Y usted, señorita Ramírez, está oficialmente invitada a ser curadora invitada de nuestra próxima exposición anual. Lupita se sintió sin palabras. Era una oferta inesperada y profundamente significativa, no solo una reconciliación familiar, sino un reconocimiento profesional de alto nivel. Segundo, continuó Hiro, después de discutir con Yuriko y Akemi, decidimos que la Fundación Nakatomi establecerá un programa permanente de becas para jóvenes fotógrafos de comunidades carentes, inspirado en el trabajo que ustedes realizaron en Contrastes. Tadeo no consiguió contener la emoción. Aquel gesto representaba más que aceptación. Era la validación de todo lo que siempre había creído, la prueba de que su familia era capaz de evolución y crecimiento. «Papá, esto es», comenzó, pero las palabras fallaron. «Es lo mínimo que podemos hacer», completó Hiro con una pequeña sonrisa. Después de todo, un verdadero legado no se construye manteniendo tradiciones inmutables, sino adaptándolas a los nuevos tiempos sin perder su esencia. El almuerzo terminó en un clima de reconciliación y nuevas posibilidades. En el camino de regreso al apartamento de Lupita, ella y Tadeo apenas conseguían procesar todo lo que había ocurrido en las últimas 48 horas. El éxito estruendoso de la exposición, la caída de Carolina, la reconciliación con la familia Nakatomi. «Parece un sueño», comentó Lupita mirando por la ventana del coche mientras cruzaban el paseo de la Reforma, ahora bañado por el sol de la tarde del domingo. «Tantas cosas cambiaron en tan poco tiempo». «Es solo el comienzo», respondió Tadeo sosteniendo su mano. «Tenemos mucho más por construir juntos». A la mañana siguiente, mientras el escándalo involucrando a la Fundación Mendoza continuaba desarrollándose en los medios, con investigaciones oficiales siendo anunciadas por órganos reguladores, Lupita recibió un mensaje inesperado. Era de su madre, doña Rosa, pidiendo que llamara urgentemente. Con el corazón acelerado, temiendo algún problema familiar, Lupita llamó inmediatamente. «¿Mamá? ¿Pasó algo?» «Hija». La voz de doña Rosa estaba embargada, pero de emoción, no de tristeza. «Acabo de salir del mercado y doña Conchita, de la tortillería, me mostró el periódico. Estás en primera plana. Mi hija fotografiando a los ricos y desenmascarando a los falsos». Lupita rió, aliviada y conmovida por la reacción de su madre. «Es un trabajo importante, mamá. Estamos mostrando la verdad detrás de las apariencias. Tu padre no para de contarle a todo el mundo en la parada del camión. Mi hija, la fotógrafa famosa». Doña Rosa hizo una pausa. «¿Y ese muchacho japonés que aparece en las fotos contigo? ¿Es tu novio?» Lupita sonrió mirando a Tadeo, que trabajaba en su laptop al otro lado de la sala. «Sí, mamá, es Tadeo. Quiero que lo conozcan oficialmente. ¿Podemos almorzar juntos el próximo domingo?» «Claro, hija, voy a hacer esos chilaquiles. ¿Qué te gustan?» La emoción de doña Rosa era palpable. «¿Él come comida mexicana? ¿O necesito aprender a hacer comida japonesa? Le encantan los chilaquiles, mamá. No te preocupes». Después de colgar,
Lupita sintió una ola de gratitud por la simplicidad y autenticidad de su familia. A pesar de todos los cambios en su vida, aquella conexión permanecía sólida, un recordatorio constante de sus raíces y valores. En las semanas siguientes, la exposición Contrastes fue prorrogada por un mes más debido a la demanda incesante. Críticos internacionales comenzaron a noticiar el fenómeno, con publicaciones como The Guardian y Le Monde, enviando corresponsales para cubrir lo que llamaban Revolución Fotográfica Mexicana. El destino de Carolina Mendoza siguió el camino esperado. Después de que las investigaciones preliminares confirmaron las denuncias, anunció un período sabático para reflexión y renovación espiritual en España, claramente huyendo del escrutinio público. Su fundación fue completamente reestructurada, ahora bajo supervisión de un consejo independiente que garantizaría que las donaciones llegaran efectivamente a los destinatarios. Para Lupita y Tadeo, el éxito trajo nuevas responsabilidades y oportunidades. Invitaciones para exposiciones internacionales, conferencias en universidades, propuestas de libros. Pero en medio de la agitación, se mantuvieron fieles a la esencia de su trabajo: documentar la realidad mexicana con honestidad y provocar reflexión a través del arte. 6 meses después de la apertura de Contrastes, la Fundación Nakatomi inauguró su nueva sede en Santa María la Ribera, en un antiguo edificio industrial transformado en centro cultural. El espacio, mucho mayor que el anterior, incluía no solo galerías de exposición, sino también estudios para artistas residentes, aulas para jóvenes de la periferia y un centro de documentación fotográfica de la realidad mexicana. La exposición inaugural, Raíces y Alas, curada por Lupita, presentaba trabajos de 10 jóvenes fotógrafos de comunidades periféricas, seleccionados a través del programa de becas creado por Giro. Las imágenes poderosas, que retrataban desde lo cotidiano, en las colonias populares hasta celebraciones culturales, en comunidades indígenas, revelaban talentos que, sin el programa, tal vez nunca hubieran tenido la oportunidad de mostrar su mirada al mundo. En la noche de apertura, Lupita observaba con orgullo a los jóvenes fotógrafos interactuando con curadores, críticos y coleccionistas. Sus padres, doña Rosa y don Manuel, circulaban tímidamente por el espacio, aún no totalmente a gusto en aquel ambiente, pero visiblemente orgullosos de su hija. A su lado, sorprendentemente cómodos, estaban Hiro y Yuriko Nakatomi, que habían insistido en conocer a los padres de Lupita semanas antes, y contra todas las expectativas, desarrollaron una conexión genuina basada en experiencias compartidas de trabajo duro y sacrificios por los hijos. Tadeo se acercó, entregando una copa de champán a Lupita. Por el éxito de la nueva generación, brindó, indicando a los jóvenes fotógrafos con un gesto. Por la verdad detrás de las apariencias, respondió Lupita tocando su copa con la de él. Mientras observaban a la multitud, Tadeo sacó discretamente una pequeña caja del bolsillo. No planeaba hacer esto aquí, dijo con una sonrisa nerviosa, pero viendo a nuestras familias reunidas, nuestro trabajo floreciendo, parece el momento perfecto. Lupita sintió su corazón acelerarse al percibir lo que estaba sucediendo. Lupita Ramírez, continuó Tadeo, abriendo la caja para revelar un anillo simple pero elegante, con una piedra azul natural, no un diamante ostentoso, sino una aguamarina mexicana. Has transformado mi vida al mostrarme el valor de la autenticidad y el coraje. ¿Quieres construir un futuro conmigo, uniendo nuestras miradas para continuar revelando la verdad de este país? Con lágrimas en los ojos, Lupita sintió todas las piezas de su vida encajando perfectamente. De niña de la periferia a fotógrafa reconocida, de observadora solitaria a parte de una asociación poderosa, su jornada había sido sobre permanecer fiel a sí misma, incluso cuando lo más fácil sería ceder a las presiones y apariencias. Sí, respondió simplemente, permitiendo que Tadeo deslizara el anillo en su dedo. Sí a una vida de verdad, aunque sea difícil. Alrededor de ellos, sin que lo percibieran inicialmente, una pequeña multitud se había formado: sus padres,
la familia Nakatomi, los jóvenes fotógrafos, amigos y colegas. Cuando el beso, que selló el compromiso, terminó, fueron recibidos por aplausos espontáneos y felicitaciones emocionadas. Más tarde aquella noche, cuando los invitados comenzaban a dispersarse, Lupita encontró un momento de quietud en una de las salas de la galería. Frente a ella, una pared exhibía lado a lado la primera fotografía que había tomado profesionalmente, un retrato en blanco y negro de su madre, y la más reciente, capturada la semana anterior. Hiro y Manuel, padre de Tadeo, y su propio padre, conversando animadamente durante una comida en el patio de la casa sencilla en Ecatepec. Aquellas imágenes, separadas por años de experiencia y crecimiento, contaban no solo su historia personal, sino la historia de un México donde mundos aparentemente distantes podían encontrarse y reconocer la humanidad compartida. La verdadera esencia está más allá de las apariencias, pensó Lupita, contemplando el camino recorrido. Y el amor auténtico, fundamentado en el respeto y la verdad, puede realmente trascender cualquier barrera social. Del otro lado de la sala, Tadeo conversaba con uno de los jóvenes fotógrafos, gesticulando entusiasmado mientras explicaba técnicas de iluminación. Sus miradas se encontraron a través del espacio, y en aquel momento silencioso de conexión, Lupita tuvo certeza. Había elegido permanecer fiel a sí misma y a su arte, y encontró, en el proceso, no solo éxito profesional, sino también un amor que valoraba exactamente lo que ella era, auténtica, determinada y verdadera. Y mientras Ciudad de México brillaba allá afuera, sus luces reflejándose en las ventanas de la galería como estrellas artificiales, Lupita Ramírez supo que su jornada, lejos de terminar, estaba apenas comenzando. Con la cámara como arma y la verdad como norte, continuaría capturando y revelando el México real,